Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la ayudantía de la prueba 2 de resistencia a materiales sobre carga axial, deformación y propiedades mecánicas de los materiales. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, súper. El documento está en campus virtual. Si lo pueden tener abierto para no compartir pantalla y hacer una mejor grabación, para que le echen un ojito. Entonces, lo que le propongo es empezar a hacer los ejercicios que son un poco más complejos y finalmente terminar con los que son un poco más sencillos, para así aprovechar bien el tema de la energía y la atención que puedan poner a la ayudantía. Así que vamos a empezar. Voy a empezar a hacer el ejercicio número 2. Dice, dos varillas cilíndricas están unidas en B. Tengo una base sólida. Tengo una varilla un poco más ancha y otra varilla un poco más angosta. Y esta es la parte B, este es el punto C y este es el punto A, donde hay una carga aplicada aquí de P igual 30 kN, son 3. Una carga aquí de 40 kN. Y lo que nos pregunta la deformación total de la varilla compuesta ABC. Y la deflexión del punto B, o sea, el punto B hacia dónde se mueve y cuánto será. Entonces, como es un ejercicio de deflexión pura, vamos a usar la formulita de deflexión, que es deflexión va de la carga interna por la longitud sobre el área transversal por el módulo de elasticidad o módulo de Young, donde P es la carga interna, L es el largo de la figura, L es el área transversal donde se aplica la carga y L es el módulo de elasticidad, donde nos dicen que la primera parte de la varilla es una 0, o sea, un módulo de elasticidad igual 200 gigapascales, y el segundo es un latón, que el módulo de elasticidad son 105 gigapascales. Y nos dice que son dos varillas, es una 0. Y sobre el área son cilíndricas, pero creo que se me olvidó poner. Ah, no, ahí está a la vista. Tengo un diámetro de 30 milímetros y aquí tengo un diámetro de 50 milímetros, donde esta longitud vale 300 milímetros y esta longitud vale 250 milímetros. Ya, tenemos el largo, podemos sacar el área, tenemos el módulo de elasticidad, lo único que nos interesa sacar es la carga interna de cada barra. Entonces, pregunta general, ¿cuántos cortes hay que hacer? ¿Alguien que tiene un número al azar por último?
Por último, que se equivoquen. 3. No. Ya el que puso 2 está bien. Como dato, hay que hacer un corte por cada vez que se cambie la longitud, el área o el tipo de material. Cada vez que pase esto, hay que hacer un corte. En este caso tenemos dos materiales distintos, por lo tanto hay que hacer dos tipos de corte. Bueno, también hay dos áreas distintas y todo eso. Pero mira, si quieres hacer 3 cortes, vas a llegar a lo mismo. Pero es para ahorrarse un paso. Ya. Entonces, felicitaciones al compañero que dijo 2 cortes. Le atinó. Ya uno cuando hace un corte puede empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Para no sacar la reacción de la base, yo voy a cortar de arriba hacia abajo. Eso es por ahorrarme un paso. Haciendo el primer corte que vamos a tener. Aquí estaba el punto A. Y aquí hice el corte. Y aquí tengo la carga P de 30 kN. Y acá voy a tener una fuerza interna entre A y B. Entonces, por estática, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos? Menos 30 kN menos fuerza entre A y B igual a 0. Entonces digamos que la fuerza entre A y B vale menos 30 kN. Que esa es la carga interna de la barra AB. Ya, no olvidar ese dato. Vamos a borrar para hacer el segundo corte. Que lo vamos a hacer aquí. Entonces en el segundo corte tenía la varilla. Ojo que este es un error común, que cada vez que algunos estudiantes, o sea, yo me he tocado revisar talleres, que algunos estudiantes cuando hacen el segundo corte ponen la carga interna anterior, y eso está muy malo. Cuando uno hace un corte, solamente ponen las cargas externas, que son las fuerzas externas, o bien las reacciones de apoyos. Repito, cuando uno hace otro corte, no pone la carga interna del anterior. ¿Se entendió por qué? Aquí está el segundo corte. Este era el punto A, este es el punto B. Aquí tenemos los 30 kN y en este punto teníamos 40 kN y aquí yo voy a tener la fuerza entre B y C. ¿Alguien entendió? O sea, ¿alguien entendió por qué no se pone la carga interna? ¿Cierto? Si es que no entendieron, me preguntan. Porque me he tocado revisar talleres que algunos ponen la carga interna entre A y B, que la ponen aquí, fuerza entre A y B. Pero eso está malo. Así que por favor que se les quede bien grabado. Cuando uno hace un corte solamente pone elementos externos. Creo que esto, creo que esto el profe lo repitió mucho en el principio del ramo. Yo creo que se ve bien la pantalla, sí. Ya lo mismo sumatoria de fuerzas en el eje igual a 0. Aquí tenemos menos 30 kN, menos 40 kN, menos fuerza entre B y C igual a 0. Entonces tenemos que la fuerza entre B y C vale menos 70 kN. Otro dato que hay que, o sea, otra cosa que hay que destacar es que si nos da negativo, no cambiar el sentido de la fuerza. Solamente uno interpreta que se equivocó de sentido. Uno supone aquí que esta fuerza está tensionando, pero como el signo da negativo, está comprimiendo. ¿Alguien entiende que esta fuerza uno la supone tensionando o no? Chicos, ¿se entiende todo hasta ahora? O si voy muy rápido me dice. Ya, súper. Tenemos las cargas internas de cada una. La primera dio
Aquí internamente a 30 kN que tiene naturaleza compresora y aquí 70 kN que tiene naturaleza compresora también. Entonces la pregunta nos dice cuánto es la deformación total. La deformación en general cumple el principio de superposición, que la deformación total va a la suma de las deformaciones, con su respectivo signo, por supuesto. Deformación entre A y B más deformación entre B y C. Suponiendo hacia arriba positivo, porque suponiendo que si se estira hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo, tenemos la deformación total, entonces va a ser igual a la fuerza interna entre A y B por la longitud entre A y B por el área entre A y B por el módulo de elasticidad de A y B más la fuerza entre B y C por la longitud entre B y C por el área entre B y C por el módulo de elasticidad entre B y C. Ya. La carga interna entre A y B se está comprimiendo. Todos saben que se está comprimiendo, ¿cierto? Por lo tanto, este signo va a ser negativo. Cuando es de naturaleza compresora, la fuerza se pone negativo. Cuando es de naturaleza tensora, o que se alarga, es de signo positivo. Eso es como una convención de signos que hay. Como ambas fuerzas sacamos que tienen naturaleza compresora, la deformación total va a ser negativa. Esta se llama deformación AB. ¿Se ve o no? Si no, bajo un poco la cámara. Ya, deformación AB. Voy a sacarla por separado. Va a ser la carga entre A y B. Como dijimos que esta tiene naturaleza compresora, pondríamos un menos afuera. La fuerza es de 30 por 10 elevado a 3 newton. Después voy a explicar por qué paso el kilonewton a newton. Por la longitud, que son 0.25 metros, dividido en el área. El área yo la calculé con el diámetro, que no quise hacerlo acá por ahorrarme un paso. El área a mí me dio 706,85 milímetros cuadrados. Y el módulo de elasticidad son 200 gigapascales. ¿Qué significa el prefijo giga? ¿Alguien sabe qué significa el prefijo giga? Yo hago estas preguntas porque de verdad una anécdota que les cuento es que cuando yo di la primera prueba de resistencia a materiales, durante la prueba al profe le preguntaron qué significaba megapascal o kilopascal o kilonewton. Yo por eso lo digo, porque hay estudiantes que no saben qué significa giga y ahora es momento para, si es que no saben, ahora hable ahora o calle para siempre. Ya lo voy a poner acá por si acaso. Tengo que 1 gigapascal son 1000 megapascales. ¿Y qué es lo que es un megapascal? Un megapascal es un newton sobre un milímetro al cuadrado. Por eso yo lo quiero dejar en megapascales para simplificar los milímetros con los milímetros y los newtons con los newtons. ¿Se entiende hasta aquí o no? 200 por 10 a la 3 megapascales. Ya. Super. Entonces los megapascales me van a empatar al newton con el milímetro cuadrado y la respuesta nos va a quedar en unidades de metro. Y la respuesta según mi calculadora sería menos 53,052 por 10 a la menos 6 metros. Por el convenio de signo que usamos antes, da, o sea, hacia arriba positivo y elemento hacia abajo negativo, da que el elemento AB va a bajar, o sea, se va a comprimir, se va a achicar.
En general, cuando uno saca deformaciones son números súper chicos, porque como son materiales de acero, cambiar su longitud es casi, cuesta mucho. Así que no se asusten si eran números chicos. Ya. Mismo caso para el BC. La formación BC va a ser igual a menos. La fuerza interna entre B y C dijimos que era 70 kN. Ojo que uno pone la magnitud y la naturaleza compresora o tensora o de extenderse, uno la pone hacia afuera. Uno aquí supone que se comprime, por eso al menos afuera. 70, pero hay que dejarlo en newton por 10 a la 3 newton. La longitud es de 0,3 metros. Y el área creo que no la calculé, voy a sacarla al tiro. Serían 50 milímetros cuadrado por pi sobre 4. Serían 1963,5 milímetros cuadrados. Y por hemolasticidad que son 105 gigapascales, que serían 105 por 10 a la 3 megapascales. El megapascal me mata el newton con el milímetro cuadrado y la respuesta me queda en metros. Entonces esto sería menos 101,859 por 10 a la menos 6 metros. Y si sumamos ambas, la deformación total sería igual a menos 154,9 por 10 a la menos 6 metros, que si multiplicamos por 1000, lo dejamos en milímetros, que sería 0,1549 milímetros hacia abajo, por el menos de ahí. Ese es el inciso A, que pregunta la deformación total. Ahora vamos a sacar la deformación del punto B. Aquí tenemos la barra BC. ¿Verdad? Esta es la barra BC, solamente la barra BC. Y el elemento BC se va a comprimir. Se va a comprimir. Entonces, lo que se mueve el punto B va a ser lo mismo que se comprime BC. ¿Por qué? Porque BC no se puede comprimir acá abajo porque está un elemento rígido. Esto es una pared rígida, esto no se mueve con nada. BC se comprime, solamente se comprime de arriba porque abajo no puede comprimirse, no se puede mover del piso. No sé si se entiende hasta ahí. Entonces, lo que se deforma B va a lo mismo lo que se deforma BC. ¿Se entiende hasta ahí o no? Porque este es el elemento BC. BC se tiene que comprimir. Pero como abajo no se puede mover, es como si abajo la amarraran, no se puede mover, se tiene que mover de arriba. Y nosotros ya calculamos cuánto se desplazaba BC. Que esto era menos 101,859 por 10 a la menos 6 metros, que es lo mismo si multiplicamos por Luca, 0,1019 milímetros hacia abajo. Y eso es lo que se deforma B. Con eso damos por finalizado el ejercicio 2. Y ahora voy a ir al ejercicio 3. Antes de pasar al ejercicio 3, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Saber cuánto se desplaza un punto? Nada. Que no es lo mismo que se deforma B. Eso está más que claro. Porque el elemento AB está aquí.
Y el elemento AB también se comprime, pero se puede comprimir tanto de arriba como de abajo. Entonces la deformación AB no hace lo mismo que la de B. Ya, creo que no hay dudas. Vamos a pasar al ejercicio número 3. Ya, vamos a borrar acá. Estos ejercicios de calcular cuánto se mueve un punto de la estructura son como bien típicos en talleres o pruebas. Son bien típicos saber cuánto se mueve un punto. Así que tienen que hacer bien ese análisis. Y para calcular deformación, ojo con la unidad de medida cuando se cancelan o no. Así que harto ojo. Pero creo que adelante hay un ejercicio donde hay que cambiar la unidad de medida. Ya, el ejercicio 3. Tenemos dos elementos, uno de aluminio y otro de acero inoxidable, que están unidos a elementos rígidos, a soportes, donde tiene una separación de 0,5 milímetros entre dos extremos, a una temperatura ambiente de 20 grados. Dice, luego la temperatura alcanza los 140 grados, entonces determina el esfuerzo normal en la varilla de aluminio y el cambio de longitud en la varilla de aluminio. Entonces tenemos a 20 grados Celsius, aquí está un soporte rígido, esta es la varilla de aluminio, esta es la de aluminio, y aquí tenemos la de acero. Este es el acero inoxidable. Y aquí tenemos una separación de 0,5 milímetros. Después la temperatura alcanza los 140 grados. Entonces con 140 grados la varilla no solamente se van a pegar, sino que van a ejercer presión, lo que va a suponer fuerzas contrarias para poder, ¿cómo decir? Para que se mantenga en equilibrio la estructura. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, 140 grados, obviamente se van a extender, se van a dilatar, pero como se van a dilatar tanto, aquí van a ejercer unas fuerzas para que se mantenga en equilibrio la estructura completa. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O parece un poco complejo? Ya. Entonces yo esta carga le llamé P, que obviamente que va a ser igual a la otra, y va a ser la carga interna del aluminio y la del acero. ¿Qué tipo de problema tenemos acá? Solamente en este ejercicio. Si tenemos dos vigas unidas que no se pueden estirar para ningún lado y no conocemos sus cargas internas. ¿Cómo se llama este tipo de problema? Que esta materia sí o sí entra en todas las pruebas, eso sí yo se los puedo asegurar. Estáticamente indeterminado. O sea, sí es de deformación. Parte de la deformación se llama estáticamente indeterminado. ¿Cómo sabemos que estamos en un problema estáticamente indeterminado? Porque hay dos vigas unidas que no se pueden estirar para ningún lado y no conocemos sus cargas internas. O sea, vamos a tener dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Hasta ahí se entiende por qué es estáticamente indeterminado? Ya. Como dijimos que estamos en un problema estáticamente determinado, se deben cumplir dos condiciones. Siempre cuando ustedes vean un problema estáticamente determinado, nunca se les olvide poner eso. Por la primera,
Digamos que obviamente P es igual a P, que son las cargas internas de cada una, porque una va hacia allá y la otra va hacia acá. No nos sirve mucho esa ecuación. Y por la segunda, que esa es mejor, tenemos que la deformación total debe ser igual a cero. Pero ¿qué tipo de deformación tenemos? Tenemos deformación térmica y tenemos deformación axial. Que la deformación axial viene dada por esta carga y la deformación térmica viene dada por la diferencia de temperatura. Entonces la suma de ambas tiene que ser igual a cero. O una debe ser igual a la otra. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, vamos a continuar. La deformación térmica vale la deformación térmica del aluminio, que la deformación térmica del aluminio sería alfa 1, longitud 1 por el cambio de temperatura, que es el mismo para ambas, más alfa 2, largo 2, delta T. El delta T es común porque están en el mismo ambiente. Lo único que cambia el alfa y la longitud. Que eso, el alfa depende de las propiedades mecánicas del material y la longitud del diseño, de cómo se hizo el material. Ya. Si reemplazamos, nos da que la deformación térmica, dado por la diferencia de temperatura dado por los 140 grados, sería igual a 1,3347 por 10 elevado a menos 3. Esa es la deformación térmica total. Esa es la deformación térmica total. Estaba así y va a quedar así. O sea, esa es la deformación térmica total por la diferencia de temperatura. Pero tenemos que las vigas inicialmente estaban separadas. 0,5 milímetros. O sea, 0,5 milímetros, milímetros significa por 10 a la menos 3 metros. Eso estaban separadas inicialmente las vigas. Se juntan y luego de que se juntan, o sea, parte de esta deformación va a los 0,5. A ver, no sé si se está entendiendo. No, en Celsius. O sea, la temperatura depende de cómo te den el alfa. En este caso, el alfa daban sobre grados Celsius, que hay que usar grados Celsius para que se cancelen las unidades. Depende de cómo te den el alfa. Ya. O sea, siguiendo con el análisis, debido al incremento de 140 grados de temperatura, vamos a tener una deformación total térmica de 1,37 por 10 elevado a menos 3 metros. La unidad de medida lo da la longitud. Pero están separadas 0,5 por 10 elevado a menos 3. Entonces, ¿cómo decirlo? A ver. Entonces la deformación extra que hay, como que lo superior, como que ya están pegadas, lo que, ¿cómo decirlo? Lo que sobra sería la diferencia. O sea, estas barras deberían deformarse 1,3 por 10 elevado a menos 3 metros. Pero solamente o sea, los 0,5 metros, 0,5 por 10 elevado a menos 3 metros ya se juntan. El exceso de deformación debe ser compensado por la deformación axial. Pero tengo que el exceso de deformación sería la diferencia entre estos por 10 elevado a menos 3 metros. Esto me da una deformación de 0,847 por 10 elevado a menos 3 metros. Ese es como el exceso de deformación por la temperatura. Es como lo que sobra. A ver, es como que las barras se juntan, pero
como que se pasaron en ponerle temperatura. Y la deformación axial, dada por estas cargas, cuando se juntan, hay una fuerza entre ellas, debe compensar esta deformación. Entonces, esto sería igual a la deformación axial. ¿Se está entendiendo hasta acá o no? Dígame, porque igual cuesta verlo. Cuesta un poco verlo. Ya vamos a continuar. Entonces la deformación axial tiene que ser igual a 0,847 por 10 a menos 3 metros. Pero obviamente con signo contrario para compensar y que las barras se mantengan unidas. Y la deformación axial va a ser, vamos con el aluminio. El aluminio tiene carga interna P. Por la longitud del aluminio la voy a llamar L1, área 1, E1, más P, L2 sobre A2, E2, debe ser igual a 0,847 por 10 a la menos 3 metros. ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿No? Ya. Aquí el P lo podemos dejar como factor común. El L1, el A1 y el E1 lo conocemos, sale en la figura. Y si despejamos P, sería igual a menos, o sea, obviamente en magnitud 232,39 kilonewtons. Aquí me salté despejar porque no es el foco del curso. El foco del curso es como hacer este análisis. Que la deformación que sobra tiene que ser lo mismo que compensa la axial. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Puedo volver a repetir si me lo piden? No, no tengo problema. Ya. Sacamos primero la deformación térmica total dada por la diferencia de 140 grados Celsius. Que sería poner el alfa 1, el L1 y el delta T, que serían 120 grados. Nos da 1,347 por 10 a la menos 3 metros. Eso es lo que se debería deformar, o sea, la deformación total de la superficie. O sea, lo que se alarga aquí más lo que se alarga por acá. Debería ser igual a eso. Pero ya tenemos 0,5 milímetros de diferencia. Y estas barras a intentar seguir alargando y esta igual va a intentar seguir alargando. Ese alargamiento que intentan hacer vale 0,847 por 10 a menos 3 metros. Que sería la diferencia. Y esa deformación, para que las barras se mantengan en un problema estáticamente indeterminado, debe ser compensada por las cargas internas, por la deformación que hacen las cargas internas. La deformación axial. Esto debe ser compensado, esto debe ser igual a la deformación axial. Y la deformación axial la podemos calcular así. Y despejando P. Y P, obviamente, ya. Alguien que me diga, que se arriesgue a decirme qué naturaleza tiene P. ¿Tensiona o compresiona? Inténtenlo. ¿Quién se arriesga? Si P tensiona o compresiona. ¿Alguien que diga alguna respuesta? No, no tensiona. ¿Por qué no tensiona? Porque las barras se van a querer seguir alargando, pero como están pegadas, van a tender a comprimirse por la fuerza interna. Porque la temperatura va a tender a alargar la barra. La temperatura va a tender a alargar la barra. Pero ese alargue debe ser compensado para que se mantengan unidas. Entonces, como el alargue tiene que ser compensado, se tiene que comprimir. Por ejemplo, a ver cómo decirlo. Si la deformación térmica se alarga,
entonces la fuerza interna debe comprimirse para mantener el equilibrio. Una se alarga, la otra o sea, una tensiona y la otra comprime. ¿Hasta ahí se entiende la explicación o intento explicarlo de otro modo? Incluso aquí se puede ver por el dibujito. Cuando se chocan, vamos a tener una carga hacia acá y otra carga hacia acá. Y como esta carga, fíjese, internamente va a tender a achicar la barra del aluminio, o sea, no hay una fuerza térmica. El desplazamiento es, sí, sí se puede decir que sí, pero no hay una fuerza térmica. El desplazamiento térmico sí tensiona. O sea, que yo sepa, no hay fuerza térmica. No sé si habrá, pero que yo sepa, no al menos. Ya, nos preguntan, vamos a lo que pide la guía. El esfuerzo normal en la barra de aluminio. El esfuerzo normal se define como la carga sobre el área transversal. La carga la sacamos, que era 232,39 newton por 10 a la 3 newton. Y el área normal lo da el ejercicio, que son 2000 milímetros cuadrados. Newton sobre milímetro cuadrado da megapascal, y si hacemos esa división, los 2000, los 1000 me matan al 10 elevado a 3 y me queda 232,39 dividido en 2, y eso sería 116,2 megapascales. Naturaleza compresora por la naturaleza de la fuerza. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto se deforma el aluminio? Bueno, lo que se deforma el aluminio vale lo que se deforma térmicamente el aluminio más lo que se deforma axialmente el aluminio. Pero la deformación axial dijimos que tenía naturaleza de comprimir, así que esta va a tener un signo menos. La deformación térmica del aluminio vale la longitud, el alfa, que era 23 por 10 a la menos 6, y la diferencia de temperatura, que es 120 grados, menos, por la naturaleza de eso, la carga, 232,39 por 10 a la 3 newton, por la longitud, que es 0,3, dividido en el área, que el área también la dan, 2000 milímetros cuadrados, y el modo de elasticidad es 75 gigapascales. Entonces dijimos que 75 gigapascales, lo mismo es decir 75 por 10 a los 3 megapascales. Y la deformación total del aluminio sería 0,363 milímetros positivos, o sea, el aluminio se va a mover hacia allá. Pregunta: ¿alguien podría sacar la deformación total del acero, ya teniendo la del aluminio? ¿Y cómo? O díganme solamente el cómo. Si yo les pregunto cuánto se deformó el acero, si se sé que el aluminio se forma 0,363 milímetros. Alguien que me diga cómo sacarlo, sin usar la fórmula larga, porque quita tiempo. Ya. Súper, eso es. ¿Alguien sabe cómo el compañero llegó a ese resultado? ¿O alguien no sabe mejor para explicarlo? Porque yo supongo que... Ya, súper. Tenemos que inicialmente teníamos una separación de 0,5 milímetros.
¿verdad? Y si ya sabemos que el aluminio se deforma 0,363, entonces el acero va a ser la diferencia, porque estas barras van a quedar pegadas. Es imposible que esto se deforme más que 0,05 si esa es la separación. Si ya tenemos la deformación de una, ya sabemos que esto vale 0,363, podemos saber cuánto se deforma el acero como la diferencia, porque sí o sí la suma de las dos deformaciones debe ser 0,5. ¿Se entendió la explicación? Ya, súper. Y ahora vamos a hacer un ejercicio súper largo, así que les pido paciencia. Que es el ejercicio número 5. Así que aquí sí que necesito mucha concentración de usted. Que de verdad es bien largo el ejercicio. El ejercicio 5. Ya, el ejercicio 5 tenemos la carga axial está soportada por los 4 alambres de acero. A ver, voy a intentar compartir pantalla un rato, después la paro. La carga está soportada por 4 alambres de acero inoxidable. Nos dan el módulo de elasticidad, que son 28 kSI, que es lo mismo decir 28 por 10 elevado a 3 PSI. Y tenemos que un PSI vale 1 libra sobre un inch cuadrado. Eso por el sistema inglés. Ya están conectados elementos. Tenemos que los cables de acero son los que soportan los elementos rígidos. Determina el ángulo de colación de cada elemento después de aplicar una carga. Los elementos están en principio en posición horizontal y cada cable tiene una área transversal de 0,025 pulgada cuadrada. Ya. Nos preguntan el ángulo final. El ángulo final. O sea, el ángulo de inclinación. Por ejemplo, una barra rígida puede estar así. Si yo aplico una carga P, va a tener este ángulo que vamos a buscar. Eso se llama ángulo de inclinación. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Para calcular el ángulo de inclinación necesitamos saber cuánto se deformó y la base. Y así lo sacamos con trigonometría. Ya, primero vamos a irnos al elemento de con la otra letra C, DHC. Porque para calcular la deformación necesitamos saber las cargas internas de los elementos Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí vamos a tener un cable que me está tirando hacia arriba, por lo tanto tiene naturaleza de, ¿cómo que se dice? De tensión. La carga interna de este cable tiene naturaleza de tensión, por eso pongo el sentido de la flecha hacia arriba. Todos están de acuerdo que si la carga de tensión pongo la flecha hacia arriba, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que más siente la barra rígida de HC? ¿Qué otra fuerza siente? Siente una fuerza que la está tirando hacia abajo en el punto H, que es una fuerza HA o H, y en C siente una fuerza que la está tirando hacia arriba. En general siempre los cables van a tener naturaleza tensora porque los cables se usan para tensionar. DCF. Aquí vale una fuerza CF. Y aquí tengo una fuerza llamada DE. Por estática tenemos que la fuerza DE, que es la fuerza interna de ese cable, más la fuerza entre C y F, menos la fuerza entre A y H, debe ser igual a 0.
Y por otro lado, o sea, tenemos una ecuación entre 5 incógnitas, no podemos resolver nada. Pero por otro lado, podemos aumentar en D para tener una ecuación extra, considerando el sentido anterior como positivo. ¿Qué es lo que tenemos en D? Anterior positivo. AH me está ejerciendo un momento negativo menos fuerza entre A y H por la distancia, que esta distancia es un pie por un pie. Esta distancia es un fit y esta es 2 feet para ponerla aquí, 2 feet. Y la fuerza CF va hacia arriba, se me hace un momento positivo según mi convenio signo. Fuerza CF por 3 feet igual a 0. Entonces tenemos que la fuerza CF vale la fuerza a H sobre 3. De ahí menos llegamos a una igualdad. Vamos con el segundo elemento, rígido. Este es el elemento A, F, más bien A y B. A y B, que aquí está la fuerza externa de 500 libras. Hacia arriba voy a tener BG y hacia arriba voy a tener AH. Fuerza. Vamos a ver si se ve mi pantalla todavía. Sí se ve. Ya. Por estática, tenemos que la fuerza AH más la fuerza BG menos 500 es igual a 0. Y si momentamos en A, sumatoria de momentos en A igual 0, considerando el sentido anterior como positivo, ¿qué es lo que tenemos en A? Va a ser menos 500, porque eso hace negativo. Menos 500, aquí tengo una distancia de 3 feet, a ver, sí, 3 feet, y aquí tengo una distancia de 1 feet. Por la distancia que serían 3 feet, y la fuerza VG va hacia arriba, me hace un momento positivo, más fuerza VG por la distancia que sería 4 feet, igual 0. Entonces la fuerza VG va a ser igual si despejamos 3 cuartos por 500, 375 libras. Y tenemos fuerza VG, podemos sacar fuerza H, va a ser igual a 125 libras. 125 más 375 son 500, sí, súper. Y tenemos la fuerza H, si lo dividimos en 3 sacamos CF. Entonces CF va a ser igual a 41.67 libras. Tenemos CF, lo podemos reemplazar acá, porque tenemos FH, tenemos CF, podemos sacar D. Si lo reemplazamos nos queda que la fuerza entre D y E va a ser igual a 83.33 libras. Estos son solamente conceptos de estática, todavía no entramos a la parte de deformación. Ya. Hasta ahí se entendió cómo saqué cada fuerza y todo eso, para continuar con el siguiente paso. Ya, vamos entonces con el siguiente paso. Entonces nos pide sacar el ángulo de inclinación. Ya tenemos las fuerzas internas, podemos sacar cuánto se deforma cada, ¿cómo decirlo? Cada soporte, cada elástico. Primero saquemos el ángulo de inclinación del elemento DHC. El elemento DHC, bueno, yo aquí hice un poco de análisis.
como hay una carga hacia abajo, el elemento DHC va a quedar así inclinado. No sé si se entiende. DH. Ya. Entonces, vamos a ver cuánto se deforma el punto D. Lo que se deforma el punto D va a ser lo mismo que se deforma el elemento. Sí, súper, es por eso. Lo que se deforma el punto D va a ser lo mismo que se deforma el miembro de D. ¿Por qué? Porque arriba, la misma explicación que le dije antes, arriba tenemos un soporte rígido. El elemento D se va a tender a estirar, porque dijimos que es naturaleza tensora, se va a tender a estirar, pero como no se puede estirar hacia arriba, se va a tender a estirar hacia abajo. Y esa deformación la podemos calcular como fuerza entre D y E por su longitud entre D y E sobre el área entre D y E. El área es la misma, mejor voy a poner A, porque son todas cuerdas iguales. Y el E también va a ser el mismo, lo único que cambia es la longitud, que una es 3 feet y la otra es 5 feet. Como estamos en, ¿cómo decirlo? Como está en KSI todo, y KSI se relaciona con pulgada, hay que hacer el cambio de pies a pulgadas. Tenemos que un pie son igual a 12 pulgadas. Eso es importante recordarlo. Ya. Calculamos lo que cambia longitud en D. Sería 83.33 libras por, tenemos que la longitud de esto son 3 pies, 3 feet. 3 feet. Pero tenemos que 12 inch es igual a 1 feet. Así se simplifica los feet, nos quedan inch. En pulgadas. Dividido en el área, que es la misma para todos, 0,025 pulgada cuadrada por 28 por 10,03 PSI, creo que es PSI. Y si reemplazamos esto, debería ser 0,042,857 aproximadamente, porque siempre se redondea el último número, pulgadas. Ya tenemos cuánto bajó en D. En total, cuánto bajó en D. Entonces, si hacemos un esquema, ¿se ve? Sí se ve. La barra estaba primero ahí. Aquí vamos a tener un cierto desplazamiento en D. Pero fíjese que en C va a pasar lo mismo. Arriba hay un elemento rígido y como C se estira, va a tender a estirarse hacia abajo. Por lo tanto, en C, aquí va a estar C' y aquí va a estar el ángulo alfa que estamos buscando. Y donde esto va a ser deformación en C. Y la base que estamos buscando, ¿cuánto va a ser? La resta de ambas deformaciones. ¿Se entiende la razón o no se entiende la razón? Porque en C también se estira. Y podemos calcular cuánto se estira en C. Ya calculamos cuánto se estiró en D. Pero en C también se estira un poquito. Quedó en pulgada, que es inch. En realidad se va a formar en D y aquí también va a como subir un poquito más.
Aquí vamos a poner una deformación en H también, porque también se va a deformar en H. En realidad en H va a bajar, va a tender a bajar un poco, por el peso que hace la cuerda. Una deformación en H. Ya. Vamos a calcular entonces la deformación en C. Sería en C la carga interna, que es 41.67 por la longitud, que son 3 feet, por 12 inch sobre feet, dividido en el área, que es 0.025 inch cuadrado, y el módulo de elasticidad, que era 28 por 10 elevado a 3 PSI. Y nos da una deformación en C de 0,0021 429. Lo que bajó aquí va a ser eso. También podemos calcular la que se deformó acá en H. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, no? Ya, saqué la deformación en C para tener como la base del rectángulo, porque lo que me interesa es esto de aquí, porque tenemos que la tangente de alfa vale esto sobre la base la tengo, lo único que me interesa es esto. Sé cuánto mide más largo, que es delta D, y lo saqué arriba. Y ahora sé cuánto mide más corto, entonces ya puedo saber cuánto mide esta parte, que va a la diferencia entre ambos. 0,0042857 menos 0,0021 429. Entonces esta longitud aquí va a ser la resta, que si yo hago la resta, voy a borrar acá. Si yo hago la resta, entonces tenemos que... Yo ya la resta la tengo hecha. Me dio 0,0021429. Aquí está el alfa, inch, por supuesto en inch. Y tenemos que esta base es... ¿Cuánto mide el largo total de la barra? 3 feet. Pero vamos a decir 36 inch. Entonces tengo que la tangente de alfa vale lo opuesto, 0,0021429 inch sobre la base, 36 inch. Entonces llegamos que el alfa, replicando dos cotangentes, el alfa 0,00341, 0,00341 grados. ¿Se entiende cómo es esa cosa? Si de verdad tienen dudas, pregunten. Porque ya sacamos cuánto... Porque el alfa va a ser lo que se desplaza en D, o sea, el alfa, aquí está el dibujo, va a ser esta cosita de aquí, que va a la diferencia entre D y C sobre la base. Pueden sacar el alfa, no es tan difícil. Lo difícil es ver que no solamente se desplaza en D, sino también en C. Y lo que se desplaza en H no tiene mucho significado, porque es un triángulo. Ya, súper. Como consejo, intenten hacer el ejercicio de nuevo, como si estuvieran en una prueba. Depende cuántos alambres. Si tienes solamente uno, no. Si tienes más de uno, se puede formar aquí, se puede formar aquí. Tienes que hacer como el dibujo, el esquema. Es bueno ver el esquema, ver lo que pasa antes y lo que pasa después.
Si tienes un alambre, no. Si es un alambre, solamente vamos a tener una deformación simple. Les recomiendo que hagan la guía de deformación, en una que también se deforma hacia un lado y hacia el otro, pero no se calcula las deformaciones ya las dan. No me acuerdo qué guía es, parece que la 4 es de deformación unitaria. Te sale una estructura completa con muchos miembros, que uno baja, otro sube, de repente hay una separación. Hagan esa guía si tienen más problemas de esto. La ventaja de esa guía es que los delta ya los tienen calculados. O sea, están indirectamente calculados, pero están calculados. Ya, vamos con el segundo miembro, que a mi gusto, a mí personalmente me costó ver cómo sacar el segundo miembro. Igual me pilló la pregunta con el segundo miembro. Esto no lo voy a borrar porque sirve harto. Esto sí. Y esto también. Porque el segundo miembro no tiene una estructura rígida en una parte. El segundo miembro es el miembro A y B. A y B. Vamos a borrar la estructura rígida. Aquí teníamos el miembro A y B. Donde aquí teníamos una cuerda. Y aquí teníamos la carga. Y aquí teníamos otra cuerda. Ya. A y B. Esta cuerda de aquí. Esta cuerda. No se ve muy bien. Vamos a cerrar un poco que está entrando el sol. Y creo que se ve un poco mejor, ¿o no? Esta parte de aquí se va a tensionar. Como la punta está aquí, hay un miembro rígido, lo que se tensiona esto solamente va a ir hacia abajo. Entonces la diferenciación en B. Porque hacia arriba no se puede tensionar, porque hay un miembro rígido. El cable se quiere estirar, pero hacia arriba no puede, o sea, solamente se estira hacia abajo. Caso contrario acá, porque aquí el cable se va a estirar hacia ambos lados. ¿Se explica o no? Y lo que se deforma ahí finalmente también se puede calcular porque es solamente una barra. Aquí vamos a tener la deformación en I, aunque no es muy necesario. Lo que me costó ver cuánto se deformaba en A, porque nada, el miembro en A, a ver cómo decirlo, es que el miembro en A está libre, se puede formar tanto hacia arriba como hacia abajo. Ya, voy a sacar cuánto se deforma el miembro a H, porque, a ver, ¿cómo decirlo? Lo que se deforma el punto en general, a ver, arriba teníamos aquí la figura, que bajaba, aquí está el punto H y bajaba. Y aquí está el miembro AH. O sea, bajaba y aparte tengo la deformación AH. Entonces la deformación total en A va a la deformación que baja más la deformación de AH. A ver, ¿cómo decirlo? AH es una cuerda. La cuerda AH es una cuerda que podemos calcular su deformación como la carga entre IH, la longitud, IH, el área y el módulo de elasticidad. Ya, podemos calcular lo que se deforma AH. Pero ya teníamos que si ya que AH, aparte de que la cuerda se deforma, arriba el miembro que sostiene la cuerda también se deforma, como lo calculamos anteriormente. La cuerda se deforma de por sí, pero el miembro de arriba también se mueve. Es como si yo tuviera una base y aparte de mover la cuerda, se mueve la base.
Entonces la deformación del punto de acá abajo va en lo que se mueve la cuerda más lo que se mueve la base. Lo que puse aquí, lo que se deforma el punto en general va a ser lo que se mueve la cuerda más lo que se mueve la base. Y lo que se mueve la cuerda, bueno, si reemplazan, voy a soltar un par de vasos. Si reemplazan sería 0,038.517 pulgadas. Y lo que se desplaza h, yo lo saqué de aquí. Hice una semejanza de triángulo. Tengo que esta base de aquí, esta base grande, esa es la longitud grande, como esta base chica, esa es la longitud chica. Y esta longitud yo la saqué en antes, o sea, esto no es sigma d, lo de acá es sigma d. Esta longitud la saqué en antes. Que esa longitud la saqué de antes y era 0,0021429. Esta longitud tengo 0,0021429. Esa la base mayor como la longitud chica, delta h', esa es la base menor. Aquí la base menor es 2. Despejando, tenemos que delta h' vale 0,0014286 inch. Y si sumamos la deformación total en A, sería la suma de ambas 0,0074 74 286 pulgadas. Ya. ¿Se entiende cómo se llegó a eso? Ya tengo lo que se deformó A. Tengo lo que se deformó B. Entonces, mismo procedimiento que delante. ¿Puedo borrar para hacer el monito? Chicos, ¿alguna duda? ¿O algo? Digan por último si puedo borrar el monito. Para continuar y terminar con el ejercicio para pasar al siguiente. Ya. Entonces, voy a borrar la parte de acá abajo porque está bien fea. Abajo voy a borrar todo. Misma parte que antes, se deformó en A. La barra finalmente va a quedar aquí. Esto es lo que se deformó en A. ¿Verdad? Aquí está la barra inicialmente. Pero también tenemos que se deformó en B. Y este va a ser el ángulo final de deformación. Mismo inciso que en antes. Esta partecita sobre esta va a ser la tangente de beta. La deformación B la calculamos, la deformación en A total también. Y entonces esta deformación va a ser la resta de ambas. Entonces la tangente de beta va a ser igual a la resta de ambas, que según mis cálculos es 0,0247 inch sobre la base, que la base era 4 feet, pero lo multiplico por 12 inch sobre feet. Entonces llegamos que el beta, despejando, vale 0,0295 grados. Tiene sentido, o sea, si uno empieza a analizar las respuestas, tiene sentido de que beta sea mayor que alfa, porque la carga está aplicada, la carga directamente está aplicada sobre esta barra. Entonces lo que directamente se deforma esta barra tiene que ser mayor o lo que hacen las otras barras que están sostenidas en esta. En esta se aplica directamente la carga.
en esta la deformación debe ser mayor que la anterior, es que como indirectamente se deforman. Eso es por analizarlo el resultado, que va como acorde a lo que uno esperaría. Ya chicos, ¿cómo van? Digan algo, por favor. Este ejercicio estuvo bien complejo. En lo personal, a mí me costó mucho ver esta parte del delta, lo saqué como al ojo, o sea, como llegué y metí la fuerza interna y todo, se me olvidó sumarle que se movía hacia abajo, y fue un error mío. Así que personalmente está bien complejo. Si yo este ejercicio lo saco de un libro y veo el solucionario para corroborar que lo que estoy haciendo está bien. Ya, vamos a ir al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 6. Yo creo que un ejercicio sí le podría salir la prueba. Un problema estáticamente indeterminado con con 3 miembros. Bueno, en este caso todos son iguales. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Y el ejercicio no alcancé a sacarlo, así que ando con calculadora para que lo saquemos juntos. El valor de la carga. Ya, vamos a ir con este ejercicio que también es bien largo en cuanto a cálculo, no tanto análisis. El ejercicio anterior era bien complejo en cuanto a análisis. Ya, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un miembro, este es el ejercicio 6. Tenemos un miembro con barras de acero y unidos a soportes rígidos. Siempre que tengan soportes rígidos a la esquina, deben ser tiro cuenta ya estáticamente indeterminado. Estáticamente indeterminado al tiro. Y hacia acá tengo 75 y arriba voy a tener 75, aquí voy a tener 100 y aquí voy a tener 100. Ya. Entonces, cuando uno hace un problema estáticamente determinado, tiene que hacer dos cosas: sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de desplazamiento igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos? Fuerzas externas. Así que voy a tener la fuerza que hacer el apoyo. Voy a llamarle fuerza 1, que después le voy a cambiar la letra para no andar arrastrando tanto. Y se quedó en fuerza 2. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Creo que vamos a tener menos fuerza 1, menos 75, menos 75, más 100, más 100, más fuerza 2 igual a 0. Tenemos entonces fuerza 2 menos fuerza 1 más 50 igual a 0. Ya lo que yo hice, para no andar arrastrando tanto numerito, que al tiro hice un corte aquí, puse que aquí hay una fuerza D y la fuerza 1, entonces en este corte tengo que fuerza D es igual a fuerza 1. Y lo mismo hice acá. Hice un corte y es aquí, puse una fuerza en C, y por estática tenemos que fuerza en C es igual a fuerza en 2. Entonces solamente puse fuerza en C menos fuerza en D, más 50 es igual a 0. ¿Se entendió el cambio que hice? Para no andar arrastrando tanto F1, F2. Ya. Muy bien. Voy a hacer otro segundo corte
Hacia acá tenemos, aquí tenemos los 75 y los 75. Y aquí voy a tener la fuerza, ¿cómo le puse yo? Fuerza en A. Y acá dijimos que teníamos la fuerza en 1, que es lo mismo que la fuerza en D. Entonces tenemos que fuerza en A menos 75 menos fuerza en D es igual a 0. Entonces tenemos que fuerza en A vale fuerza en D más 150. Ya. Que uno cuando normalmente hace problema estáticamente determinado, primero hace el diagrama cuerpo libre en esto. Uno supone que en los apoyos tiene reacciones, una fuerza 1, primer apoyo, y una fuerza 2 en el segundo apoyo. Aquí está. La ecuación de estática es sumatoria de fuerza igual a 0. Tengo que F2 menos F1 más 50 es igual a 0. Pero para no andar arrastrando que F2, F1, yo aquí hice un primer corte. Puse una fuerza interna D y hasta acá tengo F1. Por estática, Fd es igual a F1. Así ya va F1, hasta acá va Fd. Fd es igual a F1 y lo reemplacé. Mismo sentido hacia el otro lado. Tengo hacia allá una fuerza en 2 y hice un corte y hasta acá una fuerza en C. Entonces fuerza en C vale lo mismo que fuerza en 2. Es lo mismo poner aquí entonces que fuerza en C vale 50 menos fuerza en D. Estoy dejando todo en términos de D para despejar una variable y después ir con las otras. Porque nos preguntan el esfuerzo normal en cada segmento, entonces necesitamos la carga interna de cada segmento. Ya. Primera parte estáticamente terminada lista. Sumatoria de fuerza igual a 0 en todos los miembros. Fd más 150, ya que no se me olvidó ese número, porque este problema no lo alcancé a terminar. Ya. Segunda parte de estáticamente terminado, sumatoria de desplazamiento igual a 0. Entonces el desplazamiento en D más el desplazamiento en A más el desplazamiento en C tiene que ser igual a 0. Desplazamiento en D vale fuerza en D por la longitud en D. ¿Cuánto vale la longitud en D? Ya yo hasta aquí nomás lo hice. Es 0,25 metros sobre el área, que el área es pi cuartos por 50 milímetros al cuadrado por el modo de elasticidad, que el modo de elasticidad es 200 gigapascales. 200 por 10 elevado a 3 megapascales. Eso vale el esfuerzo en D. El esfuerzo en A vale fuerza en A, que la fuerza en A, si recuerdan el paso anterior, yo la dejé en términos de D. Fuerza en D más 150 por la longitud en A, que es 0,5 metros, dividido en el área, que es pi cuartos, el diámetro es 20 milímetros al cuadrado y el modo de elasticidad es 101 por 10 elevado a 3 megapascales. Eso es lo que vale el desplazamiento en A. Más el desplazamiento en C, que vale fuerza en C. Pero fuerza en C dijimos que vale fuerza en D menos 50 por 0,25 por pi cuartos. El diámetro son 50 milímetros al cuadrado por el modo de elasticidad, que son 200 por 10 elevado a 3 megapascales. Igual 0. Y tenemos una incógnita y una ecuación. Y aquí hay que despejar. ¿Quién hizo una pregunta en D? Lo pusiste que... Sí. 200 por 10 elevado a 3 megapascales. 200 por 10 elevado a 3 megapascales. En D.
No, el miembro de, o sea, aquí teníamos la figurita. Este es D, este es A y este es D. O este en realidad es C. Y este módulo de elasticidad son 200. Estos son 200 y estos son 101. Miren la figurita. Ah, no, creo que es al revés. Sí, tiene razón. Tiene razón, ya me confundí. El de la esquina vale 100. De A, sí, el de la esquina vale 101, sí. Sí. Entonces, el de las esquinas vale 101 y el del medio vale 200. Sí, muchas gracias. Y un compañero bien atento. Ya, aquí, como digo yo, termina lo que es resistencia material y empieza lo que es álgebra. Y habría que empezar a meterle un poco de mano. Vamos a ver. Si se despeja bien todo, fuerza en D va a ser igual a 107,89 kilonewton. Y si vamos subiendo con los otros despejes que teníamos, no, a ver. No, creo que copié mal el problema. A ver, fuerza en D vale 157,89. Fuerza en D 157,89 kilonewton. Entonces la fuerza en C vale 50 newton, 50 menos 107,89 y la fuerza en A valía, más 150. O sea, la fuerza en A. No, copié mal el problema. Ya, aquí hay que despejarnos. Ya, vamos a meter un poco de álgebra. Fuerza en D, factor de 0.25. Podría sacar un pi hacia afuera y un 4. 50 al cuadrado. El 10 elevado a 3 también lo podía sacar. 10 elevado a 3. Aquí un pi. 101 más 0,5 sobre 20 al cuadrado por 200 más 0,25 por 50 al cuadrado por 101 más 150 más 150 por 0,5 por pi cuartos 20 al cuadrado por 200 por 10,3 megapascales menos el menos de ahí 50 por 0,25 sobre pi cuartos por 50 al cuadrado por 101 por 10,3 megapascales igual 0. Podríamos simplificar los pi cuartos, los megapascales, los 10,3 megapascales también se podrían ir. Y entonces tendría que Fd
por toda esta cuestión, que sería 0,25 sobre 50 al cuadrado por 101 más 0,5 por 20 al cuadrado por 200 más 0,25 por 50 al cuadrado por 101 debe ser igual, esto pasa sumando 50 por 0,25 sobre 101 menos, esto pasa restando 150 por 0,5. Aquí me falta un 20 al cuadrado. No, esto es 50 al cuadrado. Por 50 al cuadrado y esto está por 20 al cuadrado por 200. Ya esto lo puedo sacar. No alcancé a terminar esa parte de la guía. 50 por 0,25 dividido en 101 dividido aquí en 50 al cuadrado menos 150 por 0,5 dividido en 20 al cuadrado por 200. Ya me da un número súper chico. Y esto tendría que pasar dividiendo hacia el otro lado. Ya dividido en 0,25 sobre 50 al cuadrado. 50 al cuadrado por 101 más 0,5 dividido 0,5 dividido en 20 al cuadrado por 200 más 0,25 0,25 dividido en 50 al cuadrado por 101. Ya vamos a ver cuánto da esto. Me da que la fuerza en D vale menos 107,9. Bueno, me da 89,47,9. Dejémoslo. ¿Alguien lo pudo hacer para corroborar el resultado? Aunque debería estar bien cerca de ahí. 107,8947 kilonewton, porque todos lo dejamos kilonewton. Ya. Y dijimos que fuerza en C vale fuerza en D menos 50 kilonewton. Entonces la fuerza en C sería menos 157,9 kilonewton. Y dijimos que la fuerza en A valía igual a la fuerza en D más 150. Y eso va a ser igual si le sumo 150, 42,1. 42,1 kilonewton. Tengo la fuerza interna en cada miembro. Voy a ver el solucionario del libro, por si acaso. 157 y la fuerza en A 42,1. Sí, está bien. Ya. Al menos me dio algo. Y como nos piden el esfuerzo normal, es el esfuerzo del miembro. El esfuerzo del miembro AD vale fuerza AD, que es lo mismo que la fuerza en D, sobre el área. Y la fuerza D dijimos que era 107,9 sobre el área, que es pi cuartos sobre 50 milímetros al cuadrado. Esto como es kilonewton, hay que pasarlo a newton. Y newton dividido en milímetro cuadrado en megapascales. Y esto es 55 megapascales. El esfuerzo del miembro AB
vale fuerza en AB, que es lo mismo que la fuerza en A, sobre el área, cuando aquí es AB, AB, y la fuerza dijimos que era 42.1 por 10 elevado a 3 newton sobre el área, que es pi cuartos, y el diámetro es 20 milímetros, 20 milímetros al cuadrado, newton sobre milímetro cuadrado en megapascal. Si reemplazan, deberá ser 134 megapascales. 134 megapascales. Y la última fuerza, que es entre miembro BC, sería la fuerza entre B y C sobre el área entre B y C. Y la fuerza entre B y C dijimos que era 157.9 por 10 elevado a 3 newton. Y el área es pi cuarto sobre el diámetro, que son 50 milímetros al cuadrado, newton sobre milímetro cuadrado megapascal. Y esto sería 80.4 megapascal. Ya. Creo que es 520. Ya, ¿alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Creo que no se ven los resultados. Ahí creo que se ven. ¿Alguna duda? Bueno, la verdad que subirla depende del profe. Ya miren, quedaron 2 ejercicios por hacer. La verdad que personalmente estoy un poco cansado. Me imagino que usted igual. Es difícil de digerir un poco la materia. Miren, yo tengo los resultados del ejercicio, los tengo desarrollados. Intenten resolver la guía de nuevo, completa. Y si tienen dudas me escriben y yo les mando la foto del desarrollo, obviamente. No tengo problema. Si quiere alguien puede anotarlo. Mi correo creo que todos lo tienen. Lo escribí en el chat por si acaso. Mi correo es 06.cl. Ya, ahí está mi correo. Y .gonzález06@formate.cl. Si tienen dudas me consultan. Les repito, yo hice la guía. O sea, yo tengo desarrollada la guía en hojas. El único problema que no desarrollé fue este por falta de tiempo. Y me escriben. No tengo problema en mandarle fotos o explicarle de nuevo. Y hasta aquí llegamos hoy día, chicos. Así que agradecerles por su asistencia y espero que le vaya muy bien en la prueba. Traten de hacer ejercicio, esto es bastante práctica. Y hasta acá llegamos. Descansen, buen fin de y aprovechen el tiempo en estudiar. Profe, ya está lista la ayudantía.